Dice que es mi primo y que está en Mazatlán, que invite, ¿no? Que invite ahí un buen coctelito de camarones allá en Mazatlán, Sinaloa, un callo de hacha. A Julio R. Álvarez hasta La Paz, Baja California, Angélica Virgen Magaña, también a Fernando Reyes, a Gabriel Sánchez. Saludos, muchos saludos a todos los que están a través del Facebook Live y también los que están a través del Twitter. Déjenme ver, el del Twitter. ¿En dónde están los del Twitter? Aquí están. Está a Jorge Almada, a Yomiki, a Servando, a Eduardo Salazar, a Alejandra Soto, a Raúl Cisneros y también a Lucía Guerra. Muchos saludos. Buenos días, aquí viendo ya el programa del que somos incondicionales adictos. Un cariñoso saludo. Muchas gracias, Lucy. Gracias a todos. Gracias por sumarse a este esfuerzo informativo. Ya le decíamos, hoy a las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se estará recibiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación. Para entender del tema y que nos ayude a platicar sobre esto, está en línea telefónica José Luis de la Cruz Gallegos. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Ellos hicieron un informe. Primero me gustaría, doctor, comenzar desde el principio. ¿Qué es lo que se espera en el presupuesto de egresos de la Federación, la manera en la cual el Estado mexicano se hace de recursos y también de la manera en la cual el Estado mexicano distribuirá estos recursos? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que básicamente los 4 elementos que debemos tener muy claros es que primero sí habrá modificaciones sustanciales a la presentación, con la presentación del presupuesto, es decir, el presidente de la República y el secretario de Hacienda han mencionado que se han hecho reasignaciones relevantes para fortalecer los proyectos estratégicos del nuevo gobierno. ¿Cuáles son? Evidentemente la parte de infraestructura, la parte energética, el gasto social y la atención a la salud. El segundo, que esto lo que implica es que si bien 8 dependencias, secretarías tendrán incrementos importantes en su presupuesto, habrá otras 10 que presentarán reducciones. Tercero, que esto está buscando tener una mayor profundidad en la atención social que requiere el país, y que se tratará al mismo tiempo de eliminar la corrupción. Y finalmente, que con esto lo que se busca es empezar a dar los primeros pasos de lo que el presidente ha llamado la cuarta transformación, y que con ello busca reconfigurar el papel del Estado en la economía y en la sociedad mexicana. ¿Dónde consideran ustedes que van a poner elementos tan importantes como es precio del petróleo, tipo de cambio, promedio de inflación, que son variables que tienen que tener y que deberán venir en este presupuesto, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, el presupuesto viene acompañado con algo que se conoce como criterios generales de política económica, en donde básicamente viene justamente el escenario prospectado para las grandes variables macroeconómicas. Por ejemplo, la inflación, desde nuestro punto de vista, seguramente estarán tratando de llevarlo hacia el objetivo del Banco de México, 3%, me parece que por ahí lo ubicarán. Segundo, el tipo de cambio, que es muy importante para determinar los ingresos que el gobierno tiene por la parte de exportaciones de petróleo. Ahí me parece que el tipo de cambio lo estarán fijando en alrededor de 20 centavos de pesos por dólar. En la parte de crecimiento económico, me parece que estarán generando en alrededor de 2.2%, es decir, un escenario muy similar al que hemos observado durante los últimos años. Tipo de mezcla mexicana de crudo de exportación, ¿en cuánto la podrán? Hemos visto, bueno, hace 2 meses llegó a estar en 74, ayer estaba alrededor de los 50, 52, también es importante, ¿no? Es una variable importante porque es una manera en la cual llegan recursos al Estado. Bueno, la relevancia es de que México, si bien en menor medida, sigue teniendo una dependencia de los ingresos petroleros, particularmente las finanzas públicas, y ahí me parece que el escenario será muy conservador, muy alineado a lo que se ha observado en otros años, y en donde además pues se tiene la contratación de estas coberturas petroleras para tratar de evitar una afectación
a las finanzas en dado caso que el precio disminuya. Yo creo que lo estarán fijando en alrededor de $47 por barril. Mucho se ha hablado de los temas de infraestructura. Las dependencias que tienen que utilizar estos recursos, ¿qué es? Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SEDATU. ¿Qué otra dependencia tiene que ver o tendría recursos para utilizarlos en infraestructura? Como se ha dicho, como punto nodal para el desarrollo de ciertas regiones. Me quedo con el ejemplo del Tren Maya. Claro, bueno, además de las que bien has mencionado, evidentemente está la parte vinculada con la energía, es decir, dependencias como las empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, me parece que contarán con recursos adicionales significativos, porque dos de los grandes proyectos que tiene el presidente, por un lado es aumentar la capacidad de extracción y de refinación de petróleo, y por otro lado la de aumentar la capacidad y la distribución de energía eléctrica. En otra instancia, me parece que la propia Secretaría de Energía tendrá recursos adicionales importantes y asociado con la parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la parte de SEDATU, me parece que serán los puntales fundamentales de los presupuestos destinados a inversión en infraestructura. El informe que preparó el IDIC, el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, ¿cómo o en dónde vemos, de dónde recauda el gobierno? A nosotros como ciudadanos, como pagadores de impuestos, además de todos los demás agentes que usted nos ha platicado, como la cuestión del petróleo, todo lo demás que está alrededor de la economía. ¿De dónde recauda el gobierno que hace fuerte un presupuesto que va a estar por encima de los 5 billones de pesos? ¿De dónde está? Bueno, fundamentalmente es vía impuestos, es decir, impuestos sobre la renta, lo que pagamos todos aquellos que trabajamos en la economía formal y que pues, esta deducción en estricto sentido grava el ingreso que tenemos. Segundo, por el impuesto al valor agregado, el IVA, el que pagamos al consumir, algunos impuestos especiales como los conocidos y no muy bien vistos impuestos a las gasolinas, por ejemplo, y algunos otros servicios que genera el servicio público. Y evidentemente los ingresos petroleros son el otro elemento fundamental. Y finalmente, porque pues al final del día es algo recurrente, la emisión de deuda. La deuda sigue siendo un elemento que impacta al presupuesto, a los ingresos. Estamos platicando con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC. Oiga, doctor, ahí habló de algo bien importante, por eso toma relevancia todo lo que hemos escuchado alrededor de los bonos, estos que el gobierno federal está pues recomprando en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México, y esa es la relevancia que tiene salir avante en esta situación, porque si no nos podemos meter en una situación adversa en cuestión de solicitud de préstamos a nivel internacional. Esa es parte esencial de esta discusión y de este elemento que tenemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, una enfermedad crónica en materia económica que tenemos es el endeudamiento. Desde la época de los 70, lamentablemente de alguna manera se hipotecó el futuro del país por el elevado endeudamiento, del cual no hemos podido salir y con algunos altibajos en estricto sentido hoy sigue estando presente. No debemos dejar de lado que hace aproximadamente 3 años hubo un fuerte enfrentamiento entre el Banco de México, la Secretaría de Hacienda en esta materia, y que las propias agencias calificadoras de alguna manera amagaron en disminuir la perspectiva de calificación de México si seguía este patrón de endeudamiento. Entonces sí es una variable que de alguna manera a nivel federal y hoy a nivel estatal pues de alguna forma está incidiendo negativamente sobre la evolución de la economía. Ayer estábamos leyendo que especialistas del sector privado estimaron, estos que a los que acude el Banco de México, estimaron que para el 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habrá un dólar más caro y el crecimiento del Producto Interno Bruto estará por debajo del 2%. ¿Esto qué representa? Bueno, yo creo que representa dos cosas. Por el lado del crecimiento, el peso de la inercia. Es decir, una economía como la mexicana, que si bien es grande, también enfrenta diversos desafíos, que son baja productividad, alta informalidad, introducción de mercancía ilegal,
y de alguna forma pues la ausencia de un sistema financiero que apoye el crecimiento económico, entre otros elementos. Entonces, hacer crecer al país es complicado, pero desde mi punto de vista tendría que ser uno de los objetivos fundamentales de la administración, porque sin mayor crecimiento, si no crece o no aumenta la riqueza que se genera, difícilmente vamos a poder generar mayor bienestar. Y por otro lado, el tipo de cambio pues está muy presionado, debemos mencionarlo, porque en la transición se generó cierta incertidumbre que no ha terminado, el entorno internacional tampoco es favorable, y esto lo que está generando pues es un peso que hoy pues se ha debilitado frente al dólar. Sobre la mayoría que tiene el partido gobernante, ¿esto representa una discusión no tan ríspida como se ha visto en otros años? ¿Y esto qué reflejo o qué mensaje le puede mandar a los mercados financieros? ¿Bueno o malo? Bueno, yo creo que primero pues sí nos habíamos dejado de acostumbrar a que un partido tuviera mayoría en el Congreso al mismo tiempo que detentaba el Poder Ejecutivo. Ya eran varios lustros en donde eso no ocurría. En principio, bien utilizado, pues lo que permitiría plantear es que existiría una coordinación adecuada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y esto, reitero, bien utilizado, pues puede redundar en un crecimiento, en un desarrollo del país. Al final del día, lo que uno esperaría es que hubiera contrapesos que permitieran avanzar en el desarrollo económico. Un presupuesto con las características de un gobierno de izquierda que llega en este momento a nuestro país, ¿tiene que convencer a los mercados financieros? ¿Y de qué manera lo debe de hacer? Bueno, yo creo que al final del día, el propio presidente lo ha mencionado, la función del gobierno, evidentemente que es sí enviar mensajes positivos a los mercados financieros, pero su función va más allá, es decir, la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo es la de garantizar desarrollo económico, desarrollo social, seguridad, y hacerlo con finanzas públicas y con una economía sana, y me parece que en ese sentido es en donde también pues debe de cubrir el que la percepción de los mercados financieros sea positiva. Entonces, digamos que es una tarea compleja y que en un momento dado lo que implica es que se deben de presentar propuestas integrales, bien balanceadas, y que permitan generar una transición entre lo que recibe el presidente, que es una economía débil, y lo que desea, que es generar desarrollo económico y social, y ahí me parece que es el principal desafío que tienen, presentar una agenda de transición hacia los objetivos que busca alcanzar. Por último, doctor José Luis de la Cruz Gallegos, cuando escuchamos y hemos visto en los lineamientos principales que tiene la elaboración de este presupuesto de egresos de la Federación, primero habíamos visto que se tenía contemplado un superávit del 0.7, lo subieron al 0.8, ahora se habla incluso del 1%. ¿Eso qué representa? ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, digamos que la parte positiva es que buscan mandar una señal muy clara de que los ingresos que se van a tener van a ser suficientes para financiar los gastos básicos del gobierno, okay, y sus programas de inversión, que no va a haber endeudamiento. Oiga, pero hay muchos programas que necesitan dinero. ¿Y de dónde se va a necesitar ese dinero? Ahí es justamente lo que vamos a descubrir con la presentación del presupuesto. Todos estos ajustes que se hicieron a otras partidas presupuestales, seguramente lo que van a implicar es una reducción o desaparición de varios rubros de gasto que esperemos pues sean redundantes, es decir, que estaban duplicados o que no tenían eficacia en obtener los resultados para los que fueron presupuestados, y en ese sentido es lo que podría enviar un buen mensaje, tener un superávit que es producto de un adelgazamiento de la parte que no opera del gasto público, y evidentemente que eso es parte de lo que vamos a tener que analizar con cuidado. Pues, doctor, qué gusto poder platicar, y gracias, gracias por darle este nivel a la plática. Luego hay términos que son complejos, es un tema árido, ciertamente. Gracias por ayudarnos a comprenderlo, y permítanos estar cercanos a ustedes. Ya una vez que conozcamos esto, las cifras, ahora ayúdenos a entender si es bueno, si es malo, que le quitaron aquí, que le quitaron allá, que le sumaron acá, que le sumaron por acá. ¿Le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC. Muy buenos días, excelente fin de semana. Gracias.
Hasta pronto, gracias. Los trascendidos de la prensa nacional con Brenda Morales.